No llegaron a Cuatza. A ver, lo que pasó con el tren interoceánico no es cualquier cosa y hay que decirlo sin rodeos. Lo que debía ser un traslado normal entre Oaxaca y Veracruz terminó en una tragedia que hoy tiene al país, no a Veracruz, no a dos estados, a todo el país con un nudo en la garganta. Un domingo cualquiera se convirtió de pronto en una escena que nadie quería ver. Vamos primero a los datos confirmados, porque al inicio hubo confusión. La Secretaría de Marina confirmó un saldo devastador. 13 personas fallecidas y 98 lesionadas. Estamos hablando de familias completas, de personas que viajaban confiadas en un proyecto que ha sido presentado como emblema de desarrollo para el sur del país y que hoy enfrenta su momento más oscuro. El accidente ocurrió en Oaxaca. El tren se dirigía hacia Coatzacoalcos cuando de manera repentina uno de los vagones descarriló y cayó por un talud de aproximadamente 7 metros. La información fue fluyendo poco a poco. Primero se habló de pocos heridos, luego las cifras comenzaron a subir. La Marina tuvo que salir a confirmar los datos ante la enorme cantidad de versiones que circulaban en redes sociales. De los heridos, 5 se reportan en estado grave. La presidenta Claudia Sheinbaum intervino directamente para aclarar este punto. Los lesionados fueron trasladados a hospitales del IMSS en Matías Romero, Salina Cruz, y Juchitlán. La movilización médica fue total, pero el golpe humano ya estaba dado. Hasta aquí está la versión institucional, digámosle así. Pero hay un ángulo que no viene en los comunicados oficiales y que es indispensable escuchar. La voz de quienes iban dentro del tren. Circula un video grabado por un sobreviviente y no es gráfico, pero sí durísimo por la angustia que transmite. En él, este pasajero lanza una frase que hoy pesa. El tren, según su percepción, venía muy fuerte. No es un peritaje, hay que decirlo, es cierto, pero es la experiencia de alguien que estuvo ahí. El hombre incluso dice que no saben si el tren se quedó sin frenos, pero esa sensación, esa alerta previa no puede ignorarse. En el video se ve el caos. Hay vagones volcados, otros suspendidos, algunos entre la maleza y algo más. Antes de que llegara cualquier autoridad, fueron los propios pasajeros quienes comenzaron a rescatarse entre ellos. Relata cómo sacaban gente que había caído al talud y llegaban a decir que estaba todo muy triste. Y esa frase resume todo. La diferencia entre la vida y la muerte fue literalmente en qué vagón te tocó viajar. Su vagón era el último, salieron con golpes menores, los de adelante no tuvieron la misma suerte y hoy la prioridad absoluta es la atención a las víctimas. Pero después vendrán las preguntas incómodas sobre la velocidad, sobre la operación, sobre el mantenimiento y la seguridad de la vía. Las cajas negras dirán una cosa, la vivencia humana dirá otra, y ambas tienen que coincidir, porque 13 vidas no se explican con comunicados, se explican con verdad, con transparencia y con responsabilidad. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nale en modo emergencia. Aquí hay que leer entre líneas porque la reacción política e institucional ante el accidente del tren interoceánico ha sido inmediata y masiva. Y no estamos solo ante un operativo de rescate, estamos ante una gestión de crisis de altísimo nivel. Cuando ves a la Marina, a la presidencia y a 2 gobernadores alineados en minutos, entiendes la gravedad y la importancia política de lo que acaba de pasar este fin de semana en Veracruz y en Oaxaca. La presidenta Claudia Sheinbaum no dejó pasar tiempo, salió a informar que el gobierno federal está encima del tema. Y ojo al detalle, es la Secretaría de Marina la que encabeza todo. Y esto no es un tema de protección civil municipal, es un asunto de seguridad nacional por tratarse de un proyecto estratégico. La Marina tiene el control de la zona, de la información y de la operación.
Pero vamos a desmenuzar la respuesta porque se activaron los protocolos de emergencia en 3 estados, en Oaxaca, en Veracruz y en Puebla. El IMSS Bienestar reforzó su capacidad de respuesta casi al instante y esto nos habla de que afortunadamente había capacidad de reacción, pero también nos muestra el tamaño del susto que se llevaron en Palacio Nacional. Un accidente en el corredor interoceánico es un golpe a la línea de flotación de los proyectos prioritarios. Algo clave que se anunció es la suspensión temporal de la línea Z, y era lo mínimo que se podía esperar. No puedes seguir operando como si nada cuando tienes vagones en un barranco y peritajes pendientes. La decisión es correcta, pero abre la interrogante. ¿Cuánto tiempo estará parado? ¿Qué van a revisar? ¿Es un tema de vías, de trenes o de operación humana? Vaya, la suspensión es necesaria, pero genera incertidumbre sobre la logística del proyecto. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, mostraron coordinación rápida. Llegaron a decir que se atenderá a veracruzanos y oaxaqueños por igual, y ese mensaje busca calmar las aguas y mostrar unidad. Pero más allá de la foto política y de los tweets de coordinación, lo que importa es la eficacia real en los hospitales. La política se hace en los despachos, pero la realidad se vive en las salas de urgencia del Matías Romero. La narrativa oficial está cuidando mucho no hablar de causas todavía. Se centran en la atención, se centran en el seguimiento puntual y en garantizar la atención integral. Es el manual de crisis aplicado al pie de la letra. El hecho de evitar especular, de evitar señalar y sobre todo que se concentren en la ayuda humanitaria. ¿Es prudente? Sí, pero la presión por saber qué pasó va a aumentar conforme pasen las horas y el shock inicial baje. El llamado a la población a informarse solo por canales oficiales es estándar. Pero en tiempos de redes sociales, la verdad oficial va a competir con los videos de la gente. El gobierno tiene el reto de ser tan rápido como la verdad de las causas, como lo fue con la movilización de ambulancias. Si hay silencio sobre el por qué, se va a llenar con rumores. Y eso es lo que menos necesita el proyecto ahora mismo. La maquinaria del Estado se movió rápido y eso es innegable. Ahora falta ver si esa misma eficiencia se aplica para decirnos sin vueltas qué fue lo que falló en la línea Z. La credibilidad del corredor interoceánico depende de esa transparencia. Noticias locales. Infierno en Nochebuena de Veracruz. A ver, el tema de Sontecomatlán duele y preocupa, mucho más allá de la estadística fría. Lo que parecía un viaje de reencuentro navideño terminó en una escena que nadie quería ver y que hoy sigue generando noticias difíciles. Estamos hablando de un caso que ya escaló en cifras y que mantiene a muchas familias en la incertidumbre total entre hospitales de 2 estados diferentes. Primero, vamos a los datos actualizados, porque lamentablemente la cifra oficial ya se movió. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, confirmó este viernes que ya son 10 las personas que perdieron la vida tras la volcadura del autobús. Recordemos que el saldo inicial que manejaba Protección Civil era de 8 fallecidos hasta el 25 de diciembre. Sin embargo, con el paso de las horas y la gravedad de las heridas, el número subió, confirmando que la magnitud del impacto fue terrible. Pero para dimensionar esto, hay que recordar el momento exacto. Fue la tarde del 24 de diciembre, plena víspera de la Navidad, alrededor de las 5:30 de la tarde. Un autobús de la línea Conexión que venía de la Ciudad de México con destino a Chicontepec terminó en el fondo de un barranco. Y no estamos hablando de un simple despiste. Fue una caída que partió el viaje y la vida de estas personas. Hasta ahora, las causas siguen siendo motivo de investigación, pero el resultado es devastador. Ahora, ¿qué está pasando con los sobrevivientes? Aquí es donde entra la logística de emergencia que se ha tenido que desplegar. Hay 19 personas lesionadas que están repartidas en una red hospitalaria compleja. Se informó que los heridos están siendo atendidos tanto en Veracruz, en instalaciones del IMSS e IMSS Bienestar, como en el estado de Hidalgo, específicamente en hospitales privados de Huejutla. La dispersión de los pacientes
Habla de la saturación o la necesidad de atención especializada urgente. Y aquí viene un dato que revela la gravedad de lo que se vivió en las últimas horas. El 25 de diciembre fue necesario realizar un traslado aéreo de emergencia. Una de las víctimas, que estaba en condiciones muy delicadas en Chicontepec, tuvo que ser llevada por aire hasta Tuxpan. Según la versión oficial, la intervención quirúrgica era urgente y su estado sigue siendo de pronóstico reservado. Y esto nos deja ver que la emergencia no terminó con el rescate. La lucha por la vida continúa en los quirófanos. Y hay un detalle en esta historia que ha sacudido las redes y que genera un nudo en la garganta. Circula una imagen tomada al interior del autobús poco antes del siniestro. Se ven hombres y mujeres sentados esperando llegar a su casa, y esa foto se ha vuelto viral porque le pone rostro humano a la tragedia. Y no son números, son personas que minutos antes estaban avisando a sus familias que casi llegaban. Es el contraste brutal entre la esperanza del viaje y el desenlace fatal. Vamos a ver qué suceden en las próximas horas, porque ojo con esto. También se ha puesto sobre la mesa el tema de la responsabilidad corporativa. Se ha mencionado que tanto el seguro de la empresa transportista como el gobierno estatal están cubriendo la atención médica. Sin embargo, en este tipo de casos, la atención inmediata es lo mínimo esperado. La pregunta que queda en el aire es sobre las condiciones de la unidad y del trayecto. El hecho de que una empresa responda con el seguro es legalmente correcto, pero no borra la necesidad de revisar por qué ocurrió esto en primer lugar. Al final, quedan familias incompletas en fechas que deberían ser de fiesta. La cifra subió a 10 y ojalá ahí se detenga. Aunque con 19 heridos y traslados aéreos, la tensión sigue. Estaremos muy pendientes de la evolución de los lesionados y de las explicaciones que la línea de autobuses tendrá que dar tarde o temprano. Noticias locales. Emergencia humanitaria en Veracruz. A ver, esto que está pasando en el norte de Veracruz es de esas situaciones que indignan y que necesitan visibilidad urgente. No se trata solo de un accidente carretero más, de esos que tristemente llenan los titulares, sino de lo que viene después. El trato a las víctimas y la respuesta de las grandes empresas. Hablamos de la tragedia ocurrida en Sontecomatlán, donde lo que debía ser un viaje de reencuentro en vísperas de Navidad terminó en una pesadilla para decenas de familias. Vamos por partes para entender la magnitud de esto, porque, como les decía, el pasado 24 de diciembre, un autobús de la línea Conexión, parte del grupo Estrella Blanca, que venía desde la Ciudad de México, se salió del camino y cayó a un barranco. El saldo, como les decía, es dolorosísimo. 10 personas perdieron la vida y más de 30 resultaron heridas. Pero el drama no terminó al sacar el autobús del fondo del barranco. Para las familias, ahí apenas comenzó otro calvario. Uno burocrático y económico que no deberían estar viviendo. Aquí es donde los señalamientos se ponen serios. Las familias de las víctimas están alzando la voz porque aseguran que la empresa transportista no está asumiendo su responsabilidad completa. Según los testimonios de los deudos, la empresa les proporcionó los ataúdes y el servicio funerario básico, pero se ha negado a cubrir gastos indispensables como el embalsamiento de los cuerpos. Imaginen el escenario. En medio del dolor de perder a un ser querido, tener que pelear por quién paga la preparación del cuerpo. Vaya, es lamentable la situación que están viviendo todas esas familias. Y ojo con esto, ojo con este detalle porque pinta de cuerpo entero la situación. Las familias han tenido que meterse la mano al bolsillo para solventar esos gastos adicionales, cuando la lógica nos dice que ante un siniestro de esta magnitud, en un transporte concesionado, la cobertura debería ser total e inmediata. No es un favor lo que están pidiendo, es lo que corresponde ante una pérdida humana en estas circunstancias. Sin embargo, lo que reportan es regateo en el momento más vulnerable. Además del tema funerario, hay una queja fuerte sobre el desorden administrativo. Los afectados señalan tanto a la empresa de autobuses como a la aseguradora por traerlos de un lado a otro, retrasando la atención integral. Y esta incertidumbre pega doble, porque no solo es el tema de los fallecidos, sino la preocupación por los gastos médicos de quienes sobrevivieron y siguen requiriendo atención especializada.
Y es que la emergencia médica continúa porque las autoridades de salud han confirmado que 19 pasajeros siguen bajo observación en hospitales de Chicontepec y Guayacocotla. Varios de ellos tienen un estado de salud reservado por la gravedad de las lesiones. Para estas familias, la tragedia sigue activa minuto a minuto y lo último que necesitan es estar batallando con trámites burocráticos o negativas de pago por parte de quien les vendió el boleto. Y esto ha generado una molestia generalizada en las comunidades del norte de Veracruz. La gente está exigiendo que la empresa responda conforme a la ley, sin letras chiquititas, sin excusas. Y estamos hablando de vidas, estamos hablando de hombres, de mujeres y al menos un menor de edad que no llegaron a casa. La exigencia es muy clara: cobertura total de gastos médicos y funerarios y un trato digno para quienes hoy están de luto. Al final, este caso nos deja una reflexión muy dura sobre la protección al usuario, porque no basta con lamentar el accidente. La verdadera responsabilidad se demuestra en cómo se trata a las víctimas cuando las cámaras se apagan. Lo que piden estas familias es justicia y dignidad, nada menos. Noticias locales. Alerta máxima en Coatzacoalcos. Esto que ocurrió en Coatzacoalcos ya se está volviendo una constante que preocupa y mucho a los vecinos del sur en Veracruz. No estamos hablando de rumores de redes sociales, sino de una situación real, tangible y muy delicada que se vivió la noche de este viernes en la colonia Francisco Villa y que movió a todas las corporaciones. Vamos por partes para entender qué fue lo que pasó, porque eran aproximadamente las 8 de la noche, una hora en la que todavía hay movimiento en las calles, familias cenando o gente regresando de trabajar. Justo en el cruce de la calle Campesinos y la esquina con Azteca, la tranquilidad se rompió de golpe. Lo que reportan los vecinos y las autoridades es que se escucharon detonaciones fuertes, generando esa sensación de incertidumbre inmediata que lamentablemente ya conocen en la zona. Y aquí es donde entra la confusión inicial que siempre acompaña a estos eventos de alto impacto, porque en los primeros minutos la información corría muy rápido y de manera desordenada. Se llegó a decir que había una persona sin vida en el lugar, sin embargo, y ojo con esto, minutos más tarde se confirmó que no hubo fallecidos en el sitio, sino 2 personas lesionadas. Es ese momento crítico donde la información cambia minuto a minuto y la reacción de los servicios de emergencia fue clave aquí. Llegaron paramédicos de la Cruz Roja para atender la situación. Los 2 heridos recibieron los primeros auxilios ahí mismo en la vía pública antes de ser trasladados de urgencia al hospital IMSS Bienestar. Y la prioridad era estabilizarlos porque las heridas evidentemente eran de consideración. Y aquí viene un dato que llama mucho la atención y que le agrega una capa de misterio al asunto. Hasta el cierre de esta información no se sabe quiénes son las víctimas. Al momento de ser atendidos por los médicos, no traían identificaciones, no portaban documentos y algo que resulta inquietante es que no se reportó que llegara ningún familiar al hospital de inmediato. Están en calidad de desconocidos. Ahora, hablemos de la otra parte de la historia. ¿Qué fue lo que pasó con quienes accionaron las armas? La narrativa se repite porque según los reportes preliminares, los responsables dispararon contra estas 2 personas y acto seguido se retiraron del lugar con rumbo desconocido. No hay detenidos hasta el momento, no hay información clara sobre hacia dónde huyeron y es esa parte de la historia que deja muchas preguntas en el aire sobre la vigilancia en la zona. Finalmente, el lugar se llenó de elementos policíacos, la zona fue acordonada con la clásica cinta amarilla para preservar la escena y permitir que se hicieran las diligencias. Pero más allá del protocolo y del acordonamiento, lo que queda en el ambiente es la sensación de vulnerabilidad. Las autoridades hicieron su trabajo en el sitio, pero la inquietud entre los vecinos de la Francisco Villa, esa no se quita tan fácil. Al final, lo que tenemos es otro viernes complicado en Coatzacoalcos, 2 personas en el hospital, identidades desconocidas y una investigación abierta. Pero queda esperar si la autoridad logra esclarecer qué fue lo que realmente detonó este ataque o si quedará, como muchos otros, en el archivo de los casos pendientes. Noticias locales. El PRI se niega a morir en Veracruz. Sí,
Esto que acaba de ocurrir en el PRI de Veracruz hay que leerlo con lupa porque va mucho más allá de una simple ceremonia partidista. No es solo un cambio de nombres, o en este caso la repetición de los mismos, sino una señal clara de cómo la oposición planea moverse en el tablero político local en estos próximos años. Y el tema central aquí es la reelección de la dirigencia estatal y el mensaje bastante directo que se envió desde la tribuna hacia el partido en el poder. Vamos por partes porque Adolfo Ramírez Arana se queda al frente del comité directivo estatal del PRI en Veracruz. Sí, no hubo sorpresas, no hubo pleitos visibles en el registro, ya que fue la única fórmula que se presentó para el periodo 2025-2029, acompañado de Carolina Gudiño Corro en la Secretaría General. Lo interesante es el tono, porque lejos de asumir una postura pasiva después de los resultados electorales recientes, el discurso de toma de protesta buscó mostrar músculo y sobre todo trazar una línea dura de crítica hacia la administración actual. Y ojo, cuando estoy diciendo mostrar músculo es en las palabras y declaraciones del dirigente. ¿Por qué? Mostrar músculo con las personas que fueron al evento, pues no fueron ni más de 50, 100 personas a este evento donde se renueva la dirigencia o se repite la dirigencia, y tampoco fueron cuadros importantes en Veracruz. Y cuando digo que no fueron cuadros importantes, podemos estar hablando desde un Américo Zúñiga, podemos estar hablando desde un Héctor Yunes, podemos estar hablando de un Pepe Yunes, podemos estar hablando de cualquier priista importante que ha ganado algún municipio en los últimos años o ha ganado, vaya, pues es que en los últimos años es complicado buscarle al PRI. Pero bueno, el dirigente estatal lanzó señalamientos muy puntuales sobre la falta de resultados y puso sobre la mesa temas sensibles que preocupan a la ciudadanía, específicamente en el rubro de la seguridad. Habló de un clima complicado en el estado, pero la narrativa que están construyendo es clara: presentarse como la alternativa ante lo que ellos califican como un desgaste del partido gobernante. Incluso se atrevió a decir que ya nadie los quiere, pero ojo, porque el mensaje también fue hacia adentro. El dirigente del PRI en Veracruz sabe que su partido ha sufrido fugas importantes de capital político en los últimos años. Por eso abrió la puerta a la reconciliación. Básicamente les dijo a todos aquellos que se fueron a otros proyectos políticos que las puertas están abiertas si quieren regresar. Es un intento de reagrupación buscando sumar a los cuadros que en su momento abandonaron el barco, bajo la premisa de que esta nueva etapa requiere de todos. ¿Cuál nueva etapa? Pues no sabemos, se repite la misma dirigencia de los últimos años. Ahora, hay que ver el respaldo nacional, porque al evento acudió Jorge Meade en representación de la dirigencia nacional, es decir, de Alito Moreno, lo que valida este movimiento como parte de la estrategia del presidente nacional del PRI. Pero de hecho se mencionó que con Veracruz se cierra el ciclo de renovación de dirigencias estatales en todo el país, y esto nos dice que la estructura nacional del partido está alineada y lista para operar bajo una misma directriz de cara a lo que viene. Y aquí viene un punto clave sobre las alianzas, porque el representante nacional soltó una frase que hay que analizar con calma. El PRI buscará acuerdos, sí, pero no a cualquier costo. Criticaron esas coaliciones donde el partido terminaba desplazado o donde su militancia quedaba fuera. Y esto sugiere un cambio de táctica, porque ya no se trata de sumarse a lo que sea solamente para ganar, sino de negociar desde una posición donde el PRI no pierda identidad ni tampoco espacios. Pero hay que decirlo, para sentarte en una mesa y pedir lo que tú creas que te mereces, pues tienes que demostrar con resultados. Y si nosotros volteamos a las últimas campañas del PRI, pues resultados que tú digas que qué bárbaro, pues no. Pero bueno, dicen que pueden solos, aunque la realidad electoral siempre es la que tiene la última palabra.